Y bueno, para platicarnos de eso está con nosotros Daniel Maya. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Por qué no nos presentas a tus invitados, Ok, por favor? mira, tenemos con nosotros, nos acompaña Alejandra Álvarez. Mucho ella es gusto, una persona sorda, parte de la Asociación de Intérpretes, del grupo de intérpretes sordos que se está formando por parte de la Asociación Nacional, y también nos acompaña Eric Ordóñez, que es presidenta de la Asociación de Intérpretes del Distrito Federal. Perfecto. La sordera como discapacidad, una discapacidad que es invisible. Muchos mexicanos la padecen y no sabemos de repente cómo darnos a entender con ellos. ¿Por qué es importante un intérprete para llegar a esa comunicación? Correcto. Digamos que la mayor problemática de las personas sordas es la comunicación con las personas oyentes. Las personas sordas viven como si fueran extranjeras en su propio país, y eso es algo grave porque no hay intérpretes en hospitales, no hay intérpretes en delegaciones, no hay intérpretes en los diferentes lugares públicos donde los sordos necesitan tener acceso a la información. De ahí la importancia de que existan intérpretes capacitados y formados para dar una buena atención a la ciudadanía sorda. ¿Y la Asociación de Intérpretes qué es lo que hace? ¿Reunir a todos los intérpretes que hay en la República Mexicana o solamente en el Distrito Federal? Tenemos una asociación en el Distrito Federal que agrupa diferentes intérpretes y una asociación nacional que el objetivo es que más intérpretes se vayan profesionalizando. Más que agruparlos o tener un control sobre los intérpretes, un registro, es que los intérpretes se profesionalicen. Lamentablemente es una profesión que no se conoce, que se piensa que cualquier persona por hablar lengua de señas se es intérprete, que si en un libro me aprendo la lengua de señas, que viene un libro, un diccionario, ya soy intérprete, y eso es un error. Se necesita una profesionalización, una formación como los intérpretes de las lenguas orales. Por ejemplo, una persona que habla inglés, no por el hecho de hablar inglés es un intérprete o traductor. Por supuesto. A veces se piensa que la persona por hablar lengua de señas ya es un intérprete o un traductor, y no, se necesita más estudio, más preparación. ¿Hay una escuela? No, lamentablemente no hay una escuela en México. De ahí que la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas está pugnando y está haciendo trabajo colaborativo con la Asociación de Intérpretes de Estados Unidos, de Canadá, para que en México se pueda establecer una escuela de interpretación de lengua de señas específica, porque ahorita lamentablemente no hay, la SEP no ha volteado a ver al grupo de sordos y a sus intérpretes para poder establecer una escuela. Perfecto. Bueno, yo te quiero preguntar algo a ti acerca de la sordera. ¿Tú cómo ves la situación de sordera en nuestro país? ¿Cómo te sientes al momento de tener esta discapacidad y cómo sientes tu relación con el entorno? Ok, mira, fíjate, yo soy hablante de la lengua de señas. La lengua de señas es mi primera lengua, mi lengua materna. Por ejemplo, tú que escuchas, tu primera lengua es el español, es tu primera lengua. En el caso mío, yo no puedo escuchar, y esa es una barrera quizás de la comunicación por una lengua diferente, pero a través de los ojos podemos tener una comunicación. Para nosotros la audición está en nuestra vista, es mi sistema de comunicación. Las manos son mi sistema de comunicación. Aquí en México, las personas que hablan la lengua de señas están empezando a reconocer la lengua de señas. Algunos maestros están hablando la lengua de señas, pero quisiéramos hablar específicamente de los intérpretes de la lengua de señas. Lo que es un intérprete profesional son el puente de comunicación con las personas oyentes. Claro. Sabemos que no, las personas oyentes no van a aprender toda la lengua de señas, pero tenemos que comunicarnos con ellos. Es que necesitamos al intérprete de lengua de señas, un intérprete profesional, para que podamos comunicarnos. Por ejemplo, ahorita nos estamos comunicando tú y yo a través de un intérprete, a través de Daniel, que nos está haciendo la interpretación. Ese es nuestro puente de comunicación para las personas oyentes. Yo respeto mucho el trabajo de los intérpretes. Si no hubiera intérpretes en lengua de señas, ¿cómo nos podríamos comunicar tú y yo? Imagínate, eso sería imposible. Por eso es muy importante el servicio de interpretación, pero no cualquier intérprete que piense que se sabe señas. Por ejemplo, si sabe señas, se piensa a veces, ese puede ser intérprete. No es así, tiene que ser un intérprete profesional. Por ejemplo, tú si aprendes inglés, ya podrías hacer un trabajo de interpretación, intérprete de inglés-español, no, tendrías que recibir capacitación. También los intérpretes de lengua de señas. Un intérprete tiene que estudiar, tener estudios profesionales para poder llegar a ser un intérprete. Se necesita estudiar mucho, prepararse para poder llegar a ser un intérprete profesional. Por supuesto que sí, sin duda es una gran responsabilidad el hecho de poder ser el punto de comunicación para todos los... el punto comunicante, ¿no?, de una persona oyente con una persona sorda. ¿Qué es lo que nos falta? Todavía estamos de acuerdo que el gobierno de la ciudad siempre ha sido muy incluyente, ¿no?, en todas las personas con algún tipo de discapacidad, pero todavía nos falta mucha educación. ¿Y qué es lo que nos falta todavía para que este lenguaje de señas mexicanas pueda estar incluido en la población en general? Ok, quizás hace falta más difusión
de lo que realmente es un sordo y de lo que realmente es el intérprete, lo que es la lengua de señas. Que se le vea al intérprete como un profesional, no como un asistente en la comunicación, sino que se le vea como un profesional, como cualquier otro servicio de interpretación en cualquier otra lengua. Entonces, ¿Tú recomendarías, creo que tocaste un punto muy interesante al principio, que en hospitales, en escuelas, hubiera un intérprete de señas mexicano? Sí, que hubiera un intérprete que conocieran de la lengua de señas, que conocieran de las personas sordas para dar una buena atención. Hay muchísimos casos donde ha sido perjudicial o no ha sido de buena atención en hospitales, en juzgados, por falta de intérprete. Claro. ¿Cómo te das a entender cuando no hay un intérprete cerca? ¿Hay manera de comunicarte con las demás personas que sí escuchan? Depende. En el caso de los sordos, cuando no tenemos un intérprete, sí es difícil la comunicación, es una barrera muy grande. A veces tratamos de hacer mímica, pero no podemos darnos a entender de una manera efectiva, no una comunicación efectiva y puntual. Por ejemplo, imagínate, la mayoría de los sordos no saben escribir, no tienen una educación adecuada. Entonces, para los sordos sería difícil un puente de comunicación. Si no tenemos una lengua en común, como sería la escritura, sería difícil la comunicación. Es urgente la necesidad de los intérpretes. Si no hay intérpretes, yo prefiero comunicarme a través de la escritura. Pero vamos a pensar en una conferencia. Si no hay intérprete, pues yo cancelo y no doy la conferencia, porque ¿de qué serviría si no voy a estar entendido? ¿Dejaría yo de asistir? De manera personal, o que quizás nos podría funcionar el español o cierta mímica, pero una conferencia o en medios sería difícil si no hubiera intérprete de lengua de señas. ¿Quisieran agregar algo más, algún lugar donde los podamos contactar, alguna página en internet que tengan ustedes para todas las personas que nos están viendo y que obviamente necesitan de algún intérprete para poderse comunicar, los puedan contactar? Sí, claro, les dejamos aparte la dirección, es www.ailsdf.org.mx. También tenemos el Facebook de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas del Distrito Federal, y con mucho gusto ahí nos pueden contactar y podemos dar asesoría con lo que son referente a los servicios de interpretación. Muchas gracias, Daniel. No, al contrario, que estén bien, gracias. Muchas gracias por interpretarnos, muchas gracias de verdad por darnos tu opinión. Gracias, esta es su casa. Gracias. Nosotros vamos...